Juan, ¿qué tal? ¿Cómo Hola, estás? Elena, ¿qué? Bien. Pues qué bien, ¿no? Estamos aquí en un patio magnífico, patio de la isla, sus azulejos, su medio punto, sus plantas, su montera, su techo de vigas. Y vamos a hablar de tu libro, de tu novela, de El amor tras los visillos. Yo no sé si tú te acordarás cuando tú publicaste tu novela Erotia, estamos hablando los dos en el centro de congreso, y a mí primero, claro, me entusiasmó ese título, porque aunque es una palabra con raíz griega, es una palabra inventada por ti, basada en la raíz de eros, el amor. Y yo todavía no la había leído, pero ya empezamos a hablar de ella, y enseguida que la leí me di cuenta, ¿no?, de, bueno, una vez más, el pedazo magnífico poeta que eres, que, bueno, con tu, yo qué sé, no sé si son 100 o más de 100 los títulos que has publicado, pero en tu caso, a mí me parece que más que la cantidad, lo importante es la calidad, aunque se da en ti las dos cosas. Se da la calidad y se da la cantidad. Yo me acuerdo, cuando éramos compañeros en el Isla de León, que tú dabas clases, y daba clases de lengua y literatura, tú has sido profesor, y éramos compañeros, tú de lengua y literatura y yo de lenguas clásicas, pero charlábamos y nos encontrábamos por los pasillos, y a mí me encantaba cuando tú salías de clase y me decías, pues, hablado de, yo qué sé, de Garcilaso, lo que tocara aquel día, ¿no? Y yo te decía, Juan, tú estás explicando ahora esto, pero el día de mañana te van a explicar a ti, porque tú eres un pedazo de poeta. Y él se reía, igual que ha hecho ahora, pero yo te lo digo como lo sentía, porque eres grande. Y aquel día que hablamos de Erotia, de ese poemario tan fantástico, ya empezaste a hablarme de las novelas. Y yo me puse así, digo, uy, un poeta, que siendo poeta, que lo seguirá haciendo siempre, va a escribir novelas, pero además una serie de novelas. Y entonces publicaste la primera, Vete a Madrid, que el protagonista Cántigo en realidad eres tú, basado de una manera casi autobiográfica, desarrollada en la isla, como la que vamos a presentar hoy, El amor tras los visillos. Se desarrolla en la isla, pero bueno, que es una circunstancia. En realidad no es una obra nostálgica, evocadora, ¿no? Tú vivías en la isla y como se basa en experiencias personales, pues describes la isla, y ahí está descrito la isla. Pero en realidad, en esta novela que hoy presentamos, continuación de la anterior, en realidad lo que aquí se desarrolla es la idiosincrasia de cada personaje. Personajes vivos en los que tú pones y descargas el profundo conocimiento que tienes, tanto de la literatura, no solo española, sino universal, desde Homero, los clásicos, hasta nuestros días, pero también del pensamiento filosófico. Y cualquiera que nos esté escuchando hablando ahora dirá, pues vaya tela, eso va a ser de eso nada, porque es una literatura, un lenguaje y una filosofía viva, que se manifiesta en cada uno de los personajes del libro. Desde en esa isla de las Araucarias que tú hablas, ¿verdad?, de ese profesor que viene destinado a Cádiz, a Gadía, como tú lo llamas, que elige vivir en la plazoleta del Carmen, ese hombre que parece que viene de vuelta de todo, porque él es un filósofo, y parece que la vida ya no le puede dar sobresalto ninguno, y se enamora. Y se enamora de una mujer que, siendo una persona sencilla, una persona que podríamos decir, bueno, de a pie, de la calle, corriente, sin embargo tiene una grandeza enorme, porque tiene la grandeza que ella es la que elige.
Y a pesar de ofrecerle el oro y el moro, y de querer, de tener la solución de su vida a la mano, ella necesita mucho más que eso. Y por eso esta novela va a sorprender a cualquiera que lo lea, porque es verdad que tiene un contenido y un legado filosófico, literario, de esa manera tuya de haberte, digamos, formado, ¿verdad?, en la lectura continua, en devorar los libros que al principio te prestaban, porque cuando eras chico te los prestaban, pero después, naturalmente, tú te has hecho con ellos, pues hasta hoy día. Y todo eso lo has puesto aquí. Y además que la gente tiene que saber que esto va a continuar, que esto es dos de varias, de muchas más, no sé si quieres que lo diga o lo dices tú. Sí. De 5, pues nada, de 5. Pues este gusto y este interés que yo he tenido en leerla, que me ha encantado y que me la he bebido, porque se lee fantásticamente a pesar de esa profundidad que hay, pues es lo que yo quiero decir de tu novela. Y desde luego que me permitas agradecerte el lujazo de estar hoy aquí contigo, el honor de que hayas pensado en mí para acompañarte en un día tan especial como hoy, porque además se ha hecho de rogar este día, porque, claro, escribí en época de pandemia, escribí cuando, bueno, tenemos todo en contra para dar a conocer lo que acabamos de decir, porque al fin y al cabo un autor no se culmina hasta que no llega a su lector. Entonces, lo principal es eso. Claro. Pues no sé, ¿qué te parece lo que te he dicho? No lo sé. Sí, sí, porque bueno, intento resumidamente transmitirte. Tú has dicho lo que tú sientes sí. Y bueno, yo lo acepto con más que con un reconocimiento, como un elogio. No, pues es la verdad, para mí es la verdad, y además tú lo sabes de muchos años, que cómo yo pienso de ti sí. Y cómo te considero como poeta y como escritor. Claro, que nos conocemos de muchos años ya. De no muchos hablo de años. Isla de León, pero es que estuvimos antes nos en el Venceslao Benítez. Y en la biblioteca, cuando tú trabajas en la biblioteca. Sí, claro. ¿También? Muy bien, pues a mí me parece que lo que has dicho, de verdad, fuera del contexto, sí. Pensando que yo no soy digamos, el que está sentado aquí. ¿Cómo que no? Me parece que lo que has dicho de una manera tan sencilla, tan conversacional, pues me parece muy completo a lo que se refiere a las intenciones del libro. Pues no, yo me quedo con mucho en el tintero, porque sí. Cuando estaba escribiendo el prólogo, que me halagaste, me anonadaste cuando me lo encargaste, pues yo estaba diciendo, espero está a la altura, porque escribir un prólogo a un literato como tú eres un artista de la palabra. Es porque escribir es, hasta cierto punto hoy escribe todo el mundo, sí. Pero que eso que se escribe sea arte es otra cosa. Y que además... Yo procuro hacerlo de forma que me supere cada vez en lo que se refiere claro. al oficio. Claro. O sea, que no me contento con lo que es eso, sino que pretendo que la cosa pues vaya a mejor, o menos, y que esa mejoría se trasluzca en un entusiasmo personal, una simbiosis de entusiasmo y mejoría objetiva. Uno de los pasajes en el libro, yo tampoco quiero desvelar nada, ¿verdad? Porque me parece que el lector debe desvelar el libro, porque es que además el autor escribe y luego cada lector hace del libro su propio libro, porque el mensaje no llega a todo el mundo igual. Pero a mí, yo sí que me imagino a ese profesor catalán en la plazoleta del Carmen, pasando por delante de la casa puerta, del cierro de la casa, de su amor, de esa persona, de ese amor tardío que le llega a un intelectual que se queda sorprendido, porque es que no sabe ni qué hacer con él, necesita pedir ayuda.
Entonces, y me imagino lo que ese hombre ya maduro, de vuelta de muchas cosas, sin embargo, de cosas de la vida real, porque el hombre es sentimientos también, no es solo intelecto. Claro. Y a él los sentimientos le sorprendieron. Entonces, y como tú plasmas eso aquí, hay que leerlo. Claro. Y disfrutar con ello. Hay una línea ascendente, Sí. se llama una gradación climática, vamos a decirlo así, de clímax, de clima. Sí. Y entonces llega un momento en que llega a su máximo y a partir de ahí desciende, desciende. Y claro, lo que no se puede es desvelar por qué desciende, sino hay que dejarlo para la curiosidad del que la vaya a leer. Sí. Está muy bien también porque, digamos que plasma también el mundillo nuestro de profesores, de instituto, aunque más lejano en el tiempo, porque las cosas han cambiado mucho en la enseñanza. Pero sí, ese profesor que viene destinado a un instituto y que busca casa en fin, es un poco también el mundo de... Claro, es un profesor de los años 40, 50, que vive, digamos, su papel de profesor tradicional, de ser muy respetado por los alumnos, Claro, de sí. dar unas disertaciones magistrales, Sí, claro. y de luego salir de clase, ir al claustro y allí ser considerado como Y respetado. respetado como él pretende Sí. presentarse. Así Claro. que creo que el personaje, modestia aparte, me ha salido bien. Te ha salido muy bien Yo- y además en el contexto, porque cuando no engrosas la novela por engrosarla, incluso para situar la cronología, que el lector nunca se va a perder, pero ahí no se dice en fecha. Sin embargo, tú sabes siempre por dónde andas, Claro, porque cita los acontecimientos eventos acontecidos en la época. nacionales Claro, e internacionales. claro. Entonces, nunca se va a perder el autor. Y también está eso muy bien, porque claro, todo esto influye también en los personajes. Sí. Digamos, esos hechos en la vida de cada uno. Sí, Bueno, personajes primarios, personajes secundarios, que todos, digamos, interactúan con sus contradicciones, con sus ideas contrarias, con todo eso, para no desvelar demasiado, ¿no? Sí. Y que el lector tenga la curiosidad de descubrirlo. sí, Es un argumento secundario. sí, el argumento es entusiasma. secundario. El argumento es, digamos, de vivencias comunes de cada día. Eso. Y vamos a hablar del personaje masculino, pero el personaje femenino, como tú ya antes has hablado, Sí. me parece, modestia aparte, repito, que me ha salido muy bien. Sí. Porque es una mujer que es una costurera. Sí, una mujer sencilla, una sencilla. costurera sencilla, ya madura, Sí. o camino de la madurez, Sí. pero que tiene una recia personalidad. Y ella defiende su libertad. No se deja, digamos, Tú dejas a la por el mujer aquí muy bien dejada, espejismo, Que dejas aquí a la mujer muy bien, Sí, el espejismo sí. de que va No a estar mucho es mejor si se una casa. novela, Y ella se defiende ante eso, ante su propia, posiblemente, inclinación muy humana de saberse protegida, de dejar su trabajo porque ya no lo necesita económicamente, y ella lucha interiormente, aunque eso hay que suponerlo, el lector lo supone, por las actitudes que ella presenta. Ella se defiende para que su entrega no sea más o menos, digamos, fácil o supuestamente ya intencionada. Sí. Yo cuando leía, en algunos momentos, digo, bueno, aquí se están describiendo actitudes machistas, porque claro, él algunas veces es un poco egoísta, es decir, yo quiero también tener mis comodidades porque voy a tener una mujer que me va a cuidar. Es un hombre de su época, de la posguerra. Pero hombre de la posguerra. Ella lo pone en su sitio. Sí, justamente. Así es. Así es. Sí. Bueno, pues no sé, Pues porque me parece que con esto podemos animar a todos, pues a que no lo duden y que lean la novela,
que la disfruten, yo diría que la disfruten, porque es una novela para disfrutarla, sí. Para leerla tranquilamente y disfrutarla. Yo lo diría así, Muy bien. Claramente. Sí, la novela tiene 153 páginas y aquí yo quiero agradecer a su editor, natural de San Fernando, y que tiene situada la editorial aquí en San Fernando, editorial Dalia, que la lleva y la fundó y la dirige don Francisco Mesa Varela. Desde aquí mi agradecimiento por la confianza que puso en esta segunda novela. Y también quiero de paso agradecer a Antonio Atienza, redactor jefe de San Fernando Información, la amabilidad y la generosidad que ha tenido con nosotros. Que eso que no se olvide. Y entonces yo pasaría, el argumento ya lo hemos dicho, personajes simbólicos. ¿Por qué aparecen nombres raros? Porque los nombres simbólicos quieren traslucir un trasfondo que no transmitirían si se llamaran con nombres comunes, conocidos, sino que son nombres que, bueno, que el lector puede, en cierto modo, sentirse un poco extraño a la hora de saber que ese personaje se llama Zenón Salomón. ¿Por qué? Zenón, nombre griego, Salomón, sí, nombre hebreo. Sí. Y hay unos antecedentes familiares que hacen que se llame así él. Y luego el personaje de Cántico, que ya, digamos, viene de la primera novela, que es un nombre de alguien que quiere entonar un cántico, que tiene un nombre derivado de una, digamos, apreciación que me hizo Antonio González Muñoz, al que yo le debo tantos libros de poesía a principios de los años 60, cuando él vivía en la calle Velázquez. Y él me dijo algo que tampoco lo digo porque está en la primera novela. Y entonces yo tomé el nombre de Cántico. Entonces, por humildad, en vez de Cántico, pasé a Cántico, por humildad. Bien, entonces hay personajes que son evidentemente simbólicos. Pero es que no hay que olvidar que la literatura española, desde el Miocid y todo el siglo de oro, se da este cambio de los nombres del real del personaje por otros que simbolizan algo que quiere motivar la imaginación del lector. Mira, tenemos el caso de, vamos a dejar las hijas del Cid, Elvira y Doña Sol, y se llaman María y Cristina. ¿Por qué las cambia el juglar? No sabemos por qué. Quizá a lo mejor esos nombres eran más brillantes para él que los nombres verdaderos. Luego tenemos en la Arcipreste de Hita, en su famoso libro de Buen Amor, cómo don Melón y doña Entrina se casan al final. Doña Entrina, la Entrina refiere a lo oscuro. Posiblemente era una mujer oscura, quizá una mujer hebrea o era una mujer árabe. Mientras que don Melón, ¿quién es don Melón? Don Melón de la Huerta, ¿quién es Melón? ¿Es un nombre simple? No lo sabemos. ¿Con qué intención lo hizo el Arcipreste? Sí. Y luego, si te viene ya al siglo de oro, vemos que Fernando Berrera le da unas denominaciones a la duquesa de Helves, que es una septina, que la pone de luna, de sol, aura, todos los elogios propios de los tópicos de la época. Luego te viene a Lope de Vega, y Lope de Vega cambió el nombre de todas sus amadas. Desde la primera esposa que tuvo, que se llamaba Isabel, él le puso Elisa. El amor que tuvo antes con Elena Osorio, él le puso Filis. Un nombre también tópico de la... Tú sabes muy bien, mejor que yo, que ella tiene una resonancia clásica. Luego, a su segunda mujer, él se casó 2 veces nada más, y esta, con la segunda que se casó, pasa desapercibida. Entonces, conoce a una en esa época que se llama Micaela Luján, y él le pone Lucinda. Lucinda. No sabemos por qué. Luego pasa a una que fue la que estaba casada, falleció el marido, pero él no se pudo casar con ella porque era sacerdote. Entonces vive junto a ella, se llama Marta de Nevares y acaba nombrándola como Marcia Leonarda. Luego, si nos venimos a Baltasar Gracián, que fue el gran prosista, concertista del siglo de oro,
su mejor libro, su novela, El Criticón, ahí emplea dos nombres que nos pueden parecer extraños y son Critilo y Andrenio, que son dos formas distintas de ver la vida, desde la civilización o desde la naturaleza. Entonces, tenemos que ver por qué un autor emplea unos símbolos que no son nombres comunes, sino que son ideas, son personificación de ideas. Bien, entonces, vamos, voy corriendo. La técnica de la novela es tradicional, pero así asume la técnica del estilo indirecto libre que ya en España, que vino de Francia, de Gustave Flaubert, de Madame Bovary, la tomó Pérez Galdós para Fortunata y Jacinta, y luego Clarín la tomó para La Regenta. A partir de entonces, el procedimiento de que el personaje monologue consigo mismo y que lo que dice el personaje, lo que piensa, no lo diga el narrador, porque el narrador siempre ha sido omnisciente, el narrador lo ha sabido todo, pero a partir de entonces me pareció muy bien que se hiciese esa división de narrador y por otra parte el personaje como una entidad propia, una entidad que tenía unas vivencias que no tenían por qué el narrador la tenía que poner en claro, sino que él era el que las reflexionaba y las daba a conocer. Entonces hay una separación entre narrador y protagonista. El protagonista es el que realmente piensa los pensamientos más profundos que se dicen, mientras que el narrador es un mostrador, digamos, que está haciendo de presentador de esos personajes. En cierto modo es neutral y deja que sus protagonistas piensen por sí mismos. Todo eso va entrecomillado, naturalmente. Y ahora, lo que se refiere al lugar que tiene en la serie esta segunda novela, es, digamos, en cierto modo, ya pasa a los años 60, la primera está en los años finales de los 50, principios de los 60, esta ya va saliendo de los 60, y es la segunda novela de la serie Cántigo Llano o Cómo aprende a cantar un mirlo blanco. Sí. Bien, entonces la tercera que venga está protagonizada también por Zenón Salomón. Bueno, pues ya Y ya ahí digamos, el problema amoroso que él tiene en esta novela, con Carmen, la costurera, sí. Aquí, digamos, tiene otra solución. No entro en ella, naturalmente, no. Porque hay más mujeres. En el instituto hay más mujeres. Bueno, pues nada, entonces tú ya, para terminar, ¿no? ¿Qué dirías así muy concretamente a aquel que te quiera leer, qué le dirías? Pues que vea que en verdad que aquí en la novela sigue la poesía. Cántigo es el poeta. Y lo mismo que se habla de que Sancho se contagia de Sancho y Sancho del Quijote, aquí resulta que este filósofo, que en principio, como tú bien has dicho, es un hombre filosófico al 100%, que piensa de una forma conceptual, que nunca defiende al mundo de los sentidos, pero al conocerme, entonces él piensa que la metáfora puede ser una forma muy eficiente para que el conocimiento que hay en el mundo de la abstracción pase al mundo de los sentidos, y emplea un lenguaje sensorial y emplea metáforas suyas, sí. Pero que la culpa me la echa a mí. Claro, y la metáfora es tan importante para la poesía, entonces que transforma lo más, no sé, lo más elemental en algo grande, lo más sucio en algo brillante, lo más eso, entonces pues claro continúa. La teoría de la correspondencia que inventó el filósofo francés del simbolismo, Charles Baudelaire, aquellas correspondencias de que lo que estaba en el mundo del intelecto también estaba en el mundo de los sentidos, de la realidad. Así que
este hombre, pues después de conocerme y de hablar conmigo, pues entonces parece que se siente contaminado, vamos a decirlo así, por el decir metafórico como forma de objetivar un pensamiento que posiblemente sea muy, muy abstracto. Y por tanto él trata de que ese pensamiento se haga casi tangible. Pues nada, pues un placer. Muchas gracias por ofrecernos tu muchas obra. Gracias a vosotros, a ti y a Antonio Atienza. Muy agradecido. Para mí ha sido un rato emocionante, inolvidable, además, y no lo digo ya por la propaganda que se haga del libro, lo digo por lo que significa hablar de algo y que nos llenemos de lo que estamos diciendo y que todo esto sea un motor de entusiasmo para seguir en el mundo de la literatura. Es estupendo, y leer la novela es una vivencia, porque es literatura de calidad, Juan. Muchas gracias. A ti.